Hola, buenos días. El micro de mano, lo dije el año pasado en este mismo foro, es que soy un músico frustrado y entonces lo más cercano a encontrarme a esa frustración es tener un micro. Y bueno, después de esta idiotez que acabo de contar, pues lo primero, dar las gracias a Merche, como todos los años, la enhorabuena por esta cuarta edición de Tiempo de Arte, porque verdaderamente es un logro. Sí. Y yo invitarla a que no lo deje y que siga año tras año y que sabe que en aquello que podamos apoyarle, pues estaremos ahí cerca. Y ahora me toca, pues totalmente un orgullo y estoy encantado de poder hablar con Ximena. Ximena, nos conocimos hace poco en Madrid y es verdad que cuando me dijeron que iba a hablar con ella, pues para mí fue una alegría y en verdad la protagonista es ella. Y lo único que voy a intentar, bueno, es moderar un poco y lo primero es presentarla. Bueno, Ximena Caraza, Ciudad de México, destacada diplomática y gestora cultural mexicana, reconocida por su labor como directora general de la Fundación Casa de México, que hoy vamos a hablar de ello. Caraza es licenciada en Relaciones Internacionales por la Universidad de las Américas en México y posee un MBA del IEN Madrid. Desde su apertura en la Casa de México en 2018, la fundación, ubicada en un palacete cedido por el ayuntamiento, esto luego me lo cuenta, esto de cedido por el ayuntamiento, Ujú. se ha consolidado como un referente cultural y empresarial y bajo su dirección la institución ha promovido la cultura mexicana a través de exposiciones, talleres, conferencias y eventos gastronómicos, además de servir como plataforma para fortalecer los lazos entre México y España. Por su contribución al fortalecimiento de estas relaciones bilaterales, Caraza fue condecorada con la Gran Cruz de Isabel la Católica. Reside en Madrid y además es una de las 50 mujeres latinas más influyentes que la lista Forbes, que como habéis visto en la foto, pues algo tengo que ver con ella, pues fue reconocida como una de las 50 mujeres latinas más influyentes. Bueno, muchas gracias, Ximena. Gracias. Bueno, hablando de la fundación que nace, como he dicho, en el año 2019, ¿cómo 18. surge la idea? ¿Es una idea más privada, más gubernamental? ¿Es un mix? Cuéntanos un poco el origen de... Pues mira, la verdad es que es un poco complicado cómo surge la idea, porque realmente lo que pasa es que México le dio un espacio a España, donde hace alrededor de unos 25, 28 años, donde hoy es el Centro Cultural de España en México. Y entonces es un edificio precioso que está en la calle Guatemala en México, atrás de la Catedral Divino, donde hoy es el Centro Cultural de España. En su momento España firmó la reciprocidad de que le iba a dar a México un espacio en Madrid para que pudiera hacer su centro cultural. Y desafortunadamente, la verdad es que los años pasaban y no se cumplía con ese compromiso que se había adquirido por parte del gobierno español. Y hace 7 años, la alcaldesa Carmena decide que se tenía que cumplir, que se tenía que hacer honor a ese compromiso y decide darle un palacete, bueno, eran diferentes edificios. Yo hasta ahí no aparecía en la película, ¿no? Decide darle a México pues la oportunidad de hacer su centro cultural. Yo en esa época me dedicaba más al mundo de los fenicios que al mundo de la cultura. Estaba muy ligada al mundo de la empresa. Durante muchísimos años me dediqué a traer inversiones mexicanas a España, inversiones muy importantes, o a llevar inversiones españolas a México. Y cuando me entero por parte de la embajadora que el gobierno mexicano había rechazado poder hacer por fin un centro importante cultural, pues la verdad es que me cabré muchísimo. Y dije, esto no puede ser, o sea, es una oportunidad que México va a perder, es una oportunidad que México eh, va a dejar de tener un espacio donde yo creo que es muy importante, porque yo siempre he dicho que los españoles y los mexicanos creemos conocernos mucho más de lo que realmente nos conocemos, ¿no? Entonces, para mí sí era importante poder tener un centro donde trajéramos la excelencia de México y donde realmente pudiéramos conocernos, generar espacios para conocernos mejor.
Entonces yo le dije a Roberta, que era la embajadora, le dije: Roberta, lo tenemos que hacer, esto no puede suceder. Y Roberta me dijo: tengo la instrucción del gobierno mexicano de decir que se rechaza esta iniciativa. Y le pedí que me diera unos días, 2 semanas, para poder hablar con un grupo de empresarios y ver si podía yo juntar los recursos económicos que se necesitaban para poder llevar este centro cultural a cabo. Y bueno, primero hablé con un empresario muy reconocido, que era Carlos Slim, que estaba en Madrid en ese momento. La verdad es que Carlos en el primer momento me dijo: cuenta conmigo. Yo tenía la idea de juntar un grupo de empresarios que pudieran financiar el proyecto y que fueran empresas que pues, tuvieran inversiones importantes en España, ¿no? Y al segundo que veo es a Valentín Díez Morodo. Valentín es nuestro presidente. Él es hijo de un leonés de España, de un pueblito que se llama Portilla de la Reina, y su padre llegó a México a los 16, 17 años, la verdad, pues sin un peso, nada, y llegó a hacer las Américas. Y hoy Valentín es una de las grandes fortunas mexicanas, y Valentín dijo: ¿sabes qué, Jimena? Yo quiero regalarle a México un espacio donde México sea más conocido por los españoles. Todavía no teníamos eso del presidente que había que solicitar perdón ni nada de eso, todavía no había pasado, todavía no estábamos en esos momentos. Y bueno, a partir de ahí construimos el proyecto de generar un espacio cultural, pero también de promoción económica, porque nosotros también apoyamos mucho a los empresarios a sus inversiones que vienen a hacer aquí, o empresarios españoles que quieren invertir en México. Y de ahí nace, en el 2018, pues se crea esta preciosa fundación que ya cumplimos 6 años y que la verdad es que gracias al gran equipo que tengo en la Casa de México, pues hemos tenido ya 1 millón de visitantes, ¿no? Que es bastante. Sí, luego te iba a preguntar, claro, nacéis en el 18, 19, en el 20 nos mandan a Sí. todos para casa. ¿Cuál ha sido la evolución? Bueno, primero cuando los inicios son cada vez más, son muy difíciles, encima en esa situación supongo que más. ¿Cómo ha sido la evolución de la fundación desde ese año 2019 hasta hoy, teniendo en cuenta además que el inicio tuvo un año Sí, de crisis? sí, fue muy complicado ese año de que nos mandan a todos para casa porque realmente nosotros llevábamos un año apenas de existir y de alguna manera, pues Madrid es un espacio con una riqueza cultural enorme. Entonces, nosotros realmente, el que la gente decida irnos a ver dentro de esa gran oferta, pues es un honor. Entonces, empezamos el primer año, cierran todo por la pandemia y lo que hicimos, que fue impresionante, la verdad es que todas las actividades que hacíamos durante ese año, que se hacían, charlas, conversatorios, clases de cocina, o sea, todo lo que hacemos, exposiciones, tal, lo subimos a redes. Entonces empezamos a comunicar muchísimo por redes, muchísimo, muchísimo. Y yo creo que eso de alguna manera nos mantuvo muy cercanas al público que ya nos conocía, ¿no? Y luego también nosotros cuando íbamos a fundar la Casa de México, yo hablé mucho con el barrio. Yo quería saber el barrio qué necesitaba, qué quería, qué tipo de actividades estaba deseando, porque yo tomé un poco como ejemplo, después de investigar qué se estaba haciendo en Asia, qué se estaba haciendo en Europa, o sea, qué estaba pasando en el mundo, cómo queríamos que fuera esa fundación. Tomé un poco como ejemplo estos museos de Francia, que son como museos de barrio, ¿no? Que están muy pegados al barrio y que hacen muchas actividades. Y entonces eso nos ayudó mucho porque el barrio nos adoptó muy rápido. Y luego también lo que hicimos es que fuimos, yo creo que de las primeras fundaciones que abrieron, ¿no? En cuanto nos permitieron abrir, nosotros abrimos al día siguiente porque yo estaba convencida que había mucha gente que ya había sido contaminada y que quería hacer cosas, que quería salir, que quería moverse, ¿no? Y yo creo que eso también nos ayudó mucho a que la gente nos conociera mejor. Decías antes, número de visitantes desde que empezasteis, Pues llevamos 1.350.000 visitantes en que no seis estaba años. nada mal. No, no está nada mal. Ahorita, la verdad, estaba yo viendo las gráficas, porque hacemos mucho análisis interno de cómo vamos en visitas,
y hoy la Fundación Casa de México es la segunda fundación más visitada de Madrid. Eh, Todas las actividades, ¿en qué porcentaje surgen de que programáis vosotros y en qué porcentaje vosotros tenéis, digamos, influencia desde México acá, sea empresarial o sea gubernamental, privada o pública? Bueno, lo que es muy importante decir es que nosotros funcionamos al 100% como privados, ¿no? Nosotros, todos los recursos de la Fundación Casa de México son gracias a nuestro mecenas, que es Valentín Díez Morodo. Mucha gente confunde que somos el centro cultural de la embajada y no, nosotros somos una fundación que lo que buscamos siempre es acercar más a los mexicanos y a los españoles. Este, bueno, pues es nuestro cordón umbilical. Yo viajo frecuentemente a México, ¿no? A ver qué queremos traer, qué exposiciones queremos hacer. Nosotros hemos tenido exposiciones de primer nivel, hemos tenido Frida Kahlo, por ejemplo, 32 cuadros de Frida, que Frida hacía más de 40 años no visitaba Madrid. Hemos tenido Diego Rivera, hemos tenido Vicente Rojo, en fin, tenemos una serie de exposiciones. Ahorita tenemos una maravillosa que es la colección Jumex, que es una de las colecciones de arte contemporáneo más importantes de México, del mundo. Entonces, todo lo generamos nosotros, ¿no? La Casa de México a nivel artístico tenemos alrededor de 10 exposiciones al año, que es muchísimas. Tenemos 4 principales, luego tenemos un lugar donde le damos espacio a artistas de mediana carrera. Hacemos un congreso muy importante que se llama Con Acento, en donde juntamos una vez al año alrededor de 40 escritores iberoamericanos. Hacemos un foro muy importante de producción, de coproducción entre México y España, que generalmente lo hacemos en octubre, antes de San Sebastián. Eh, Como te digo, en Casa de México pueden llegar y pueden ver una exposición, pueden comer en un restaurante excelente que tenemos, damos clases de cocina, damos catas de mezcal, damos clases de baile, ponemos música. Entonces, pues puedes pasar un día entero, ¿no? Conviviendo un poco con los diferentes artes. Bueno, voy a decir bueno, una intimidad, tampoco es intimidad, pero es verdad que Jimena es socia de un club que ha abierto, voy a hacer una cuña publicitaria, de un club que ha abierto Forbes en Madrid, que es el primer club del mundo, en el mundo, con la marca Forbes, Forbes House. Y Jimena es de las socios más activistas que tengo, que cada vez que me encuentra por el pasillo me hace recomendaciones de lo que tengo que hacer y lo hago. Pero es verdad que las ideas que me traslada siempre son excelentes y le hago caso. Ahora mismo acabamos de hablar de una que no voy a descubrir, pero que me ha preguntado, ¿cuándo lo hace? Ya le he dicho cuándo. Eh, Oye, ¿el modelo de Casa de México en España existe en otras partes del mundo? No, la verdad que no. La verdad que no. Me han venido a ver muchos embajadores de diferentes partes del mundo porque quisieran replicar un poco este modelo y obviamente nosotros estamos abiertos a pasarles toda nuestra experiencia. Pero yo creo que es un modelo público-privado, privado en el sentido que el edificio se le da en comodato al gobierno mexicano y a su vez el gobierno mexicano nos los da a nosotros en comodato en todo lo que es la gestión, la operación, etcétera, ¿no? Y yo creo que es un modelo que ha funcionado muy, muy bien, pero ha funcionado muy bien porque hemos partido, bueno, primero porque tengo un equipazo, eso es muy importante decirlo y reconocerle a quien tenemos que reconocer, pero también porque nuestra columna vertebral ha sido siempre la excelencia. Yo me acuerdo que cuando estaba yo hablando y conversando con Valentín un poco cómo iba a ser y qué era lo que yo le proponía que se hiciera dentro de la fundación y las direcciones y un poco cómo iba a estar distribuido el tema, yo me acuerdo que yo le decía, oye Val, si mañana me dices que la hija de tu dentista pinta y que yo le tengo que hacer una exposición, yo te voy a decir que no la voy a hacer. O sea, te lo tengo que decir, porque aquí solo puede entrar la excelencia y si no mantenemos esa columna vertebral, pues difícilmente va a ser un lugar donde encontremos la calidad y la gente que queremos que nos venga a visitar. Entonces, él en eso ha sido muy respetuoso. Sí, es que has comentado Valentín. Cuéntanos quién es la figura de Valentín en Ah, este. bueno, es un hombre maravilloso. Valentín, su padre, como les decía yo, se va a México y llega a un pueblito que se llama San Miguel de Allende, que hoy es una gran ciudad, preciosa ciudad, y empieza a trabajar como repartidor,
¿no? De lo que fuera en una ferretería, y luego se vuelve uno de los socios principales de la famosa Coronita, de la cerveza Modelo. Y la verdad es que la persona que internacionaliza la cerveza al mundo es Valentín. Entonces, es un hombre con mucha visión y es un hombre con mucho... Él nació en México y creció en México, pero es un hombre que siempre ha estado de puente entre México y España. Entonces, pues en el fondo lo que hemos replicado en la Casa de México es que esa excelencia, ese ejemplo y ese puente, ¿no? Yo me acuerdo que cuando llegamos al edificio, el edificio estaba totalmente destruido. Me acuerdo que llegando nos iban a enseñar y había un cartel enorme que decía afuera Sudacas. Y yo dije, fíjate, dije, pues se van a enterar, ¿no? Y bueno, pues la verdad es que hemos logrado acercar, hemos logrado... Has dejado la pintada, ¿no? Fíjate que tengo la foto, no dejé la pintada porque me parecía que no tenía lugar, porque yo dije, se van a enterar de la maravilla de lo que vamos a hacer. Pero es un edificio que yo los invito a todos, es precioso porque realmente es un edificio que está vibrando siempre, porque siempre hay actividades, siempre. Tenemos música, tenemos letras, tenemos un cine también, hacemos mucho tema de cine. Este año pasado, que lo vamos a volver a hacer este año, sacamos el cine a diferentes lugares de Madrid, en donde juntamos alrededor de 4.500 butacas donde se dio cine mexicano gratis. Casi todas nuestras actividades son gratis. Nuestro maravilloso altar de muertos que junta alrededor de 100,000 visitantes. También el año pasado el Ayuntamiento de Madrid nos pidió que los ayudáramos, entonces pusimos uno en el corazón de Madrid, en el Ayuntamiento, pusimos otro en el Retiro, pusimos otro en Matadero. Hoteles nos han buscado para poder sus propios altares. Entonces, las panaderías de Madrid y hacen pan de muerto mexicano. O sea, estamos muy contentos porque realmente creo que ha sido un modelo que ha permeado y que nos ha permitido conocernos mucho más mexicanos y españoles. Pero no solamente desde el punto de vista cultural, y que lógicamente para mí es mucho más atractivo seguramente, sino también en las relaciones económicas que Sí, lógicamente entre empresarios y empresas mexicanas y españolas se puede realizar, ¿no? sí, totalmente. Nosotros como Valentín era empresario y yo venía más bien del alma de los fenicios que del área de la cultura, la verdad es que tenemos una dirección muy activa. Nosotros juntamos a un comité muy importante de empresarios mexicanos, donde periódicamente tenemos reuniones, donde tenemos una plataforma donde apoyamos a los empresarios mexicanos si quieren comercializar sus productos, si quieren invertir. Organizamos diferentes mesas redondas o reuniones donde ponemos speakers de relevancia, capacitamos mucho a empresas mexicanas, juntamos un grupo de asesoría, digamos, en logística, en abogados, en fin, en todo, ¿no? En comunicación, y capacitamos a empresas online, ¿no? Hemos capacitado más de 2.500 empresas online de cómo poder hacer negocios en España. Entonces, sí, la parte económica es una parte muy, muy activa y es una parte donde estamos convencidos que entre México y España se pueden hacer mucho más cosas. Ayer justo estaba hablando yo con el presidente de la Cámara Mexicana de todo lo que son autopartes y le decía, oye, ahora que nuestro señor Trump ha decidido poner estos aranceles tan importantes a la industria automovilística europea, bueno, México puede ser un puente muy importante para generar alianzas que se produzcan ciertas cosas en México y que podamos juntos exportar, porque los aranceles de autopartes en México, Trump no les puso arancel cero. Entonces, ese tipo de alianzas, ¿no? Se abren nuevos espacios y evidentemente me dijo, organicemos el foro cuanto antes. Entonces ya estoy en comunicación con Cernauto y con las líderes de autopartes para ver de qué forma acercamos a empresarios mexicanos que quieran invertir con empresarios españoles y hacemos esas alianzas. Entonces, permanentemente estamos activos. Pues sabes que nosotros también, y lo sabes por el día a día que tenemos la suerte de encontrarnos, que en todo aquello que te podamos ayudar y apoyar, porque tú también nos ayudas y nos apoyas Muchas un gracias. montón, estaremos encantados. Y bueno, para mí me gustaría que si alguien tiene alguna pregunta al respecto, pues estaríamos encantados de contestar. Pues no Bueno, hay. y si no hay pregunta,
Yo solamente darle la enhorabuena a Jimena por el trabajo que están haciendo. Yo como madrileña, hace poquito estuve en Casa de México y el equipo nos contaba, o yo le preguntaba, digo, no sé cuánto tiempo lleva abierta la casa, la verdad, pero a mí me empezó a llegar muy, muy, muy constante la presencia de Casa de México desde pandemia. Y dice, precisamente, solamente llevamos abierto desde pandemia, así que como madrileña, ¿no? Muy activa en el mundo de la cultura, puedo, vamos, reafirmar que está presente en la vida de los madrileños, la Casa de México. Y no hay nadie que no conozca el altar de muertos de la Casa de México, o sea que sí, se han colado en la vida de Madrid. Darles la enhorabuena por lo que están haciendo. Muchísimas gracias. La verdad que es un placer. Yo te diría, mira, Enrique también quiere hacer una pregunta. Y ahí, Daniel. Daniel, perdón. Gracias, muchas gracias. La verdad que es un gusto y bueno, pues es que nos podamos conocer mejor, que es lo importante, ¿no? Aquí estoy. A ver, yo también la Casa de México he tenido unos momentos fantásticos, lo he disfrutado muchísimo. El restaurante ya ni te cuento, qué maravilla de restaurante. Pero me interesaba entender un poco más la dinámica de los aspectos de intercambios comerciales, empresariales y la parte cultural, de la actividad cultural de la Casa de México. Es decir, son dos como vías paralelas que no se cruzan, No. o uno se apoya al otro, y si se apoya uno al otro me interesaría saber de qué forma, de una forma un poco más de detalle. Mira, la verdad es que es triste porque muchas veces no necesariamente el mundo cultural se mezcla con el económico, lo cual yo creo que es un enorme error, porque yo creo que si el mundo fenicio tuviera un poco más de cultura, las cosas serían mejor. Y también creo que si el mundo de la cultura tendría un poco más de cuadratura económica, también sería un poquito mejor. Yo muchas veces le digo a mi directora de cultura, Susana, le digo, oye, es que tus ideas son buenísimas, pero el presupuesto es limitado, ¿no? O sea, entonces poner a una persona creativa a ajustarse un presupuesto no necesariamente es fácil, ¿no? Porque en el fondo lo estás encuadrando, ¿no? Ahora, nosotros sí, en algunas ocasiones, sobre todo cuando vamos a hacer exposiciones que tienen un costo altísimo. Ahorita, por ejemplo, vamos a una exposición que están todos invitados, que inauguramos el 27 de septiembre, 26, 27. Vamos a hacer una de arte prehispánico. Esa exposición va a ser maravillosa. Hace años no viene una exposición de arte prehispánico a España. Por parte de México. Entonces son exposiciones de un valor enorme porque el transporte, la gestión, la carga, los seguros, etcétera, ¿no? Entonces cuando son ese tipo de exposiciones puntualmente buscamos a empresas que puedan colaborar con nosotros, ¿no? De alguna u otra manera. Y yo he descubierto en mi paso por los fenicios que mientras más le pidas a las empresas lo que ellas producen, es más fácil que te ayuden, ¿no? Entonces le pido a los bancos que sean los que me aseguren, a uno de los bancos la exposición, o le pido a una de las líneas aéreas que sea nuestro copatrocinador para todo lo que es el transporte que viene por avión. Entonces siempre estamos buscando un poco ampliar el presupuesto, pero efectivamente y desafortunadamente no siempre se mezclan esos dos. Lo que también estamos haciendo desde Casa de México es, el otro día, por ejemplo, invité a Jaume Plensa, que vino a darnos una conferencia, ¿no? Y poder acercar más al mundo empresarial con el mundo de la cultura. Porque lo ves, muchas veces cuando hacemos exposiciones y hacemos las inauguraciones, están muy visitadas por el mundo cultural, pero poco por el mundo empresarial. Entonces, nosotros siempre estamos tratando de tender esos puentes para que el mundo empresarial, tanto mexicano que ya vive en España como español que tiene muchísimos intereses en México, puedan estar más cercanos a lo que hacemos y a ese diálogo y a esas reuniones. Entonces yo los trato de mezclar mucho. Tenemos un, conversaciones transatlánticas, por ejemplo, que ahorita nos las está llevando el director del Instituto Cervantes, que es una maravilla. Y ahí tratamos también de juntar mexicanos y españoles. Siempre estamos en ese diálogo, empresarios mexicanos y españoles, hablar de arte, de cultura, y podernos, o biólogos, o fotógrafos, o estamos todo el tiempo tratando de
bueno, de mezclarnos, ¿no? Y de que realmente se puede entender mucho más. Casa de México, además, ha hecho todo un tema. Ahorita somos una institución muy importante en becas, ¿no? Entonces, estamos pidiendo a las empresas que también apoyen. Casa de México está dando, yo creo que este año va a dar alrededor de unas 80 becas, ¿no? En el mundo de la cultura o en el mundo de la empresa. Estamos becando mucho a posgrados, muchísimo, tanto en empresa como en cultura, y firmé un acuerdo con las mayores instituciones culturales de España, con el Museo del Prado, el Thyssen, MACBA, Guggenheim, en fin, ¿no? Teatro Real, donde vamos a becar a que vengan mexicanos cada año, ¿no? A colaborar, ¿no? Mexicanos profesionales, ¿no? Que vengan a colaborar, porque nosotros estamos convencidos es que ese intercambio, ese diálogo, yo creo que los mexicanos que vienen tienen mucho que enseñar y tienen mucho que aprender, ¿no? Entonces, siempre la Casa de México va a atender ese puente para que podamos, estamos becando a bailarines con Nacho Duato, estamos becando, todo el tiempo estamos viendo agentes de investigación de cáncer en la Universidad de Navarra, estamos todo el tiempo y ahí vuelven las empresas. Yo estoy mucho en un diálogo con empresas para que ellos se sumen a las becas y podamos hacer cada vez más grande. Entonces, bueno, yo como he estado en las dos, digamos, de alguna forma, un poco como tú decías hace rato, ¿no? De esa cosa, si soy más empresarial o soy más del área de la cultura, pues yo he tenido la gran oportunidad de hace 7 años, eh, pues crear lo que es esta fundación y por lo tanto estoy muy orgullosa del que poder servir entre México y España a este diálogo. Gracias. Gracias. No sé si Enrique querías también. Es que, bueno, Ximena, encantado verte de nuevo. Es que la pregunta iba un poco en línea con la de Daniel. Solo por preguntar, porque yo también soy un fan de Casa de México y mi mujer de Punta Arena, del restaurante. Ese pescado a la talla es impresionante y se genera un buen ambiente de diálogo entre España y México, ¿no? Cosa que me encanta, ¿no? Para mí en 7 años y con uno además de COVID es un récord, ¿no? ¿Tú visualizabas el éxito que tenía y cuánto tiempo, digamos, empezó a ponerse todo en...? Porque mi pregunta iba a ser la que ha hecho Daniel, ¿no? Si la cultura realmente atrae y conecta con el mundo de la empresa, y lo has contestado perfectamente, ¿no? Pero hay veces que desde el mundo fenicio, como tú dices, el de la empresa, que tampoco es tan fenicio, hombre, somos un poco humanos. Para englobarlo. Muchas veces visualizas cosas y los comienzos son duros, sino que se lo pregunten a Ignacio con Casa Ford, ¿no? ¿Tú lo visualizabas tan rápido y tan grande o Pues, cómo lo veías? Mira, la verdad no, y la verdad tuvimos muchísimas cosas en contra, muchísimas. Tuvimos gente del gobierno que se empezó a oponer, ministro de Cultura que decía que la cultura solo le correspondía su difundirla a los gobiernos y no a las instituciones privadas. Tuvimos esta misma embajadora que al principio estaba muy contenta, luego quería que la Casa de México 100% dependiera de la embajada y entonces tuvimos ahí como se dice, un estire y afloje. Mismo el arquitecto mexicano, que es un grandísimo arquitecto, Jaime Arena, que la verdad yo lo recomiendo porque es grandioso, me decía, Jimena, es que esto puede ser un elefante blanco, ¿no? En fin, la verdad es que fue un comienzo muy complicado, muy, muy complicado, pero yo insisto, yo creo que cuando tienes una columna vertebral muy definida en lo que quieres hacer y no vas pegando tumbos, al principio pues casi teníamos que, que pedir que la gente creyese en el proyecto, ¿no? Era realmente, pues, oye, veías a actores, a cineastas, a gente del mundo de la cultura, a coleccionistas y casi le tenías que decir, porfa, préstame tu colección, vas a ver que, ¿no? Y hoy, ¿no? 6 años después nos buscan. Hoy realmente la Casa de México se ha vuelto la casa de los mexicanos en la excelencia. Entonces hoy vienen grandes escritores, grandes artistas, grandes personas del mundo del cine,
que quieren participar y que saben que somos una fundación y que saben que nuestros recursos son limitados, ¿no? Gentes como Alejandro González Iñárritu, que le hemos hecho un punto de foco, o Ripstein, o grandes personalidades del mundo del cine, te dicen, a mí me das mi boleto de avión, mi hotel, y yo no te voy a cobrar, y yo voy porque creo en el proyecto, ¿no? Entonces, yo creo que también la generosidad de estas gentes, porque los lugares las hacen las personas, evidentemente. Entonces yo creo que hoy la Casa de México hemos logrado a que los grandes escritores, los grandes actores, los grandes cineastas, los grandes cocineros, que los grandes coleccionistas quieran estar en la Casa de México y crean en este gran proyecto. Entonces, pues sí, el comienzo fue duro, la verdad fue muy duro, pero pues piano, piano, van lontano y hemos llegado a donde hemos llegado. Y la Casa de México, la verdad es que ya tiene una capacidad que ya no podemos seguir. O sea, ya no, nosotros hacemos alrededor de 930 eventos al año. Es impresionante lo que hacemos, ¿no? Por eso digo que a todas horas está pasando algo en Casa de México. Entonces ahora lo que vamos a hacer es expandirnos, pero expandirnos de otra forma. Queremos hacer que estas exposiciones vayan a otros lados de España y de Europa, queremos hacer que estas becas vayan a otros lados de Europa, o sea, vamos a empezar a hacer actividades fuera de lo que es la Casa de México. Yo al principio teníamos muy, muy claro que todo se tenía que hacer dentro de la casa porque teníamos que posicionar la casa, pero yo creo que ya es momento que la casa salga un poco más. Sí, Una más. venga. la Jimena, pues igual, nada más agradecerte todo tu esfuerzo. Como paisano, creo que vale mucho lo que haces. Llevas Gracias. años en España. ¿Quién mejor que la conoce que tú? Mi pregunta es esta. ¿Cómo convences a la empresa? ¿Qué le das o qué le ofreces, entre comillas, para que se animen a invertir en temas culturales? Pues mira, yo de ofrecer no ofrezco nada, ¿no? Yo lo que hacemos más que nada es acercar a este diálogo, a que entiendan, a que comprendan que nosotros, por ejemplo, mucho a todas estas empresas españolas que tienen inversiones en México o mexicanas que tienen aquí inversiones, invito a que sus empleados conozcan lo que hacemos, a hacerles visitas guiadas al altar de muertos, a nuestras exposiciones, o sea, que se vuelvan a nuestras clases de cocina, a que se vuelvan más sensibles, ¿no? En que, en que las empresas tienen que tener un alma artística, la tienen que tener, porque yo siempre he creído que las empresas difícilmente tienen alma, ¿no? Eh, Porque es duro, ¿no? Muchas veces a cuántas gentes no les ha pasado que forman parte de una empresa durante años y un día te llega el despido y tú dices, ¿cómo? No, eso, ¿cómo? Es mi empresa, yo ahí crecí. Pues sí, pero así sucede, ¿no? Y yo creo que la parte de la cultura entre la empresa, yo creo que, gracias Merche por todo lo que estás haciendo, pero yo creo que estos diálogos sirven enormemente a encontrar más esos mundos, ¿no? Ese mundo que se resiste muchas veces, el de la empresa. Generalmente, cuando una empresa está cercana al mundo cultural, es porque su CEO o su presidente cree en ello, ¿no? Es generalmente cuando sucede. Si no cree el CEO en la importancia del arte, de la cultura, de la comunicación, en este sentido, pues difícilmente los empleados lo quieren hacer. Yo tengo la inmensa suerte de que cuando hacemos nuestros test de los empleados, el famoso 360, los empleados van muy felices a trabajar a la Casa de México. Todos contestan que van muy felices. Y yo siempre he dicho que ese es el 50% de la ganancia, del éxito de la Casa de México. Entonces, yo siempre he pensado y siempre insisto, y sí doy mucha lata, como bien dice Ignacio, doy muchísima lata, en hacer cosas para juntar a la gente, porque estoy convencida que mientras más conversemos, más nos conozcamos, más sepamos quiénes somos, mayor respeto y mayor crecimiento vamos a tener todos. Yo lo aplico hasta con mis hijos. Yo creo que a mis hijos la educación que les puedo dar, sin lugar a dudas, es la educación que tienen que tener, la formación, pero creo que parte importante de esa formación es la cultura y son los viajes, ¿no? Porque por eso digo que los españoles y los mexicanos creemos que nos conocemos mucho más de los que nos conocemos, pero realmente no siempre nos conocemos tan bien. Y creo que tenemos, ¿no?
y yo lucho muchas veces porque el mexicano llega tarde 15 minutos y le parece normal. Y yo le digo, pues no, no es normal. ¿No? No es normal, ¿no? A veces a los empresarios les tenemos que dar hasta tips de traducción, ¿no? Yo he participado en negociaciones muy importantes en donde el ahorita de los mexicanos, que es un tiempo que no existe, ¿no? Porque ahorita te lo mando, ahorita pasa, ¿no? Ahorita, y el español dice, es que me dijo que ahorita. Le dije, no, bueno, eso no tiene tiempo, ¿no? ¿No? Es algo rarísimo. Yo siempre recuerdo que hasta en las bodas, cuando nos casamos en México, la misa la ponemos 8 minutos antes, porque ya sabemos que todo el mundo va a llegar tarde, ¿no? O sea, entonces, y pasa lo mismo con los españoles. Muchas veces los españoles empiezan y dicen es que no puede ser, porque en México, pues vete a hacer negocios a otro país, ¿no? O sea, si así somos, que está mal, yo no justifico que esté bien, pero si así somos y quieres hacer negocios en México, pues chico, adáptate, porque si no, te vas a frustrar, ¿no? Entonces, yo creo que es muy importante, muy, muy importante que juntos nos entendamos mejor, ¿no? Yo cuando llegué a España se me ocurre de decirle a un taxista, oiga, por favor me lleva a tal calle, me dice, y sin favor, usted me paga y yo la llevo. Y yo dije, bueno, ok, ¿no? Así nos hablamos, ¿no? Entonces, Nos tenemos que ir, me están bueno, regañando. ya, Si es posible, acabamos. un último comentario. Ximena, muchísimas gracias por compartir esa voluntad de creer y crear con tanta fuerza y pasión. He tenido la suerte de estar con Enrique hace poco tiempo visitando Casa de México con Valentina, que ha sido una anfitriona Maravilloso. maravillosa, pero también agradecer todo ese equipo que tienes, que todo el mundo que hemos contactado y conocido, una sencillez, pero transbordante, no sé si se dice así en español. Un comentario que me ha tocado también es esa muestra de cientos de botellas de mezcla Ah, sí. botella, que es no es solamente ese líquido que ha sido producido con tanta amor y pasión, pero cada botella cuenta una historia. La cantidad de artistas, la forma como cada botella es diseñada, cada etiqueta, son obras de arte y también merecen tener ese lugar de exposición. Y me ha encantado ese pequeño detalle. Sí, muchas gracias. La verdad es que el tequila y el mezcal es de las únicas bebidas, hablando de grandes vinos, que entregan el corazón para darte la vida y la bebida, ¿no? Porque el tequila y el mezcal se hacen de la piña. Entonces, yo por eso digo que el tequila y el mezcal merecen mucho respeto, porque hay que bebérselo besito a besito. Gracias. Bueno, gracias Jimena, gracias a todos. Nos vamos, pero creo que ponen un vídeo van a poner un vídeo de Casa de México. Gracias, ¿eh?